Un cordial saludo nuevamente para todos y nos encontramos aquí para continuar el estudio de la palabra, ¿verdad? Entonces, hoy les invito, vamos a cantar el himno en nuestros himnarios, el himno 130. Himno 130, ángeles cantando están. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. En lo alto gloria a Dios. Y esta invitación que dice, venid pronto a Belén para contemplar con fe, ¿verdad? Es para la invitación para nosotros hoy en día, los cristianos, los que aún no han hecho decisión de fe, que vengan a conocer la palabra del Señor y que vengan a conocerle en sus vidas propiamente. Bueno, hoy continuamos con el estudio del libro de Eclesiastés. Les invito a que abran en sus Biblias Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, porque la vez pasada vimos los versículos 1 y 2. No dio más tiempo. Bueno, entonces vamos a leer Eclesiastés 7:3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Dejamos hasta aquí
Tenemos el tintico de la mañana. Qué interesante todas estas cosas que nos escribió Salomón, ¿verdad? Les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana. Una vez más, igual te damos gracias por esa vida y gran obra del Señor Jesús, porque hoy, gracias a esa obra, somos salvos. Hoy hemos hecho decisión de fe y guardamos la esperanza de reunirnos pronto contigo allá en los cielos, oh Dios. Entre tanto, dejamos este tiempo, este momento de aprendizaje, de estudio, de comunión contigo, Señor, para que nos ayudes, nos des entendimiento y sabiduría y comprendamos el mensaje. Igualmente, pues que todas estas cosas sean para nuestra vida diaria y ponerlas en práctica. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, entonces, analizando, mirando un poco más los versículos desde el 1 hasta el 12 que acabamos de leer, es también como aquellos, como los proverbios, ¿verdad? Recordemos que Salomón escribió proverbios, allí hay unos 31 capítulos. Y busqué en el diccionario tradicional qué quiere decir proverbio, porque básicamente acabamos de leer proverbios que escribió el sabio Salomón. Encontré que un proverbio es un refrán conciso o un adagio, siempre encerrando una enseñanza simple de la experiencia humana. Entonces, aquí estamos viendo realmente cómo el rey Salomón nos dejó esas enseñanzas de la vida cotidiana, un pro y un contra, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Dice que el proverbio dice que también se centra en los caprichos de la naturaleza humana y su propósito es enseñar sabiduría y disciplina. Todo esto es proverbio, ¿verdad? Entonces, son enseñanzas simples de nuestros caprichos que nosotros mismos a veces cometemos, nuestros errores, nuestras faltas o nuestros aciertos, y que nos enseñan, ¿verdad? El propósito es que nos enseñen sabiduría y disciplina. Eso es lo que más o menos abarca esa palabra proverbio. Está en el diccionario de la lengua castellana. Independientemente de la expresión bíblica, nos ayuda a aclarar un poco, porque hablamos de los proverbios y los proverbios, pero en sí, muchas veces el término como tal no logramos entender. Me hice esta pregunta, ¿qué es un proverbio, verdad? Y qué interesante que sí realmente el concepto de proverbios se asemeja mucho a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces nos aclara un poquito. Sin embargo, ya hablando de los proverbios, acabamos de leer unos. Entonces, cuando leímos en el versículo 3, dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Será que es mejor el pesar que la risa? Y dice, porque con esa tristeza se enmienda el corazón. A veces encontramos cosas que parecieran contrarias, como que no cuadran, como así, ¿verdad? Pero resulta que tenemos que reflexionar un poquito más a fondo estas cosas. Y miremos que nuestra vida realmente es corta. Así digamos, no esa persona llegó a los 100 años, llegó a los 90, el hombre más antiguo vivo en el mundo tiene 110 años. Para nosotros 100 años es bastante tiempo, pero para el Señor nos pone a pensar que realmente eso es muy corto, porque dice que para el Señor un día es como 1000 años o 1000 años como un día. Entonces esto nos invita a esta expresión que mejor es el pesar que la risa, y que la tristeza nos ayuda a reflejar algo bueno en nuestro rostro. Es reflexionar, porque realmente la vida es corta. Es corta. Y más cuando no sabemos
el día y la hora de cada uno cuando el Señor nos vaya a llamar, o que venga por toda su iglesia, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que esta vida que tenemos debemos saberla llevar porque es mejor que todos los placeres de la vida. Hay que saber llevar nuestra vida en los caminos del Señor. Esa es la invitación. Así, entonces, no vemos todo el tiempo así como dice, como la risa, porque sí, hay muchos que nunca han ido a una iglesia, nunca se han congregado, nunca han leído la palabra y creen que lo que están haciendo está bien, pero eso es a su criterio personal. Pero el Señor con esta reflexión nos invita a que realmente estemos en sus caminos porque la vida es corta y no estar en tantas celebraciones que muchas veces llevan a la perdición, ¿verdad? A una vida de condenación. El versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Y algo muy semejante a lo anterior, aquí complementa, ¿verdad? Porque el sabio medita y es consciente de la muerte. Los insensatos es para ellos pura diversión. Entonces nosotros como cristianos estamos en ese camino, ¿verdad? De ser conscientes y meditar en la palabra del Señor. Y es algo que lo vemos, lo palpamos en nuestras vidas, en nuestro alrededor. No es un invento o no es cualquier cosa que en la palabra del Señor encontramos regocijo, encontramos muchas promesas, pero también hay mandamientos, pero que nos ayudan, ¿verdad?, a ser sabios. Dice que está en la casa del luto. Ya vimos que el luto es algo representativo de las personas a quien se le ha muerto un familiar, ¿verdad? Entonces hay acompañamiento, pero nos ayuda a entender que así como estamos en la casa del luto de alguien que murió, que no vamos a volver a ver, tenemos que ser conscientes que a todos nos llega la muerte. Entonces, con esa conciencia de esa muerte, que nuestra vida no es eterna aquí en la tierra, en esta carne, el Señor nos invita a que estemos siempre en sus caminos. Dice, el corazón del insensato es siempre alegría, siempre folclórico y como que para ellos no existiera Dios. Entonces, el Señor nos invita a que nos mantengamos en sus caminos. El enemigo va a estar allí, no le vemos, todo muy bien claro lo tenemos, Satanás, pero él está allí, no descansa, y más a los cristianos porque sabe que somos de ese grupo, de ese ejército, ¿verdad?, del Señor, y busca hacernos caer de muchas maneras. El enemigo es muy astuto. Entonces la invitación para que seamos sabios, meditemos y seamos conscientes que debemos estar en el camino del Señor. Los versículos 5 y 6 dice, mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Entonces, es mejor tener ese ánimo de sabios, de ser muy correctos y coherentes en nuestras cosas, en nuestros propósitos. Hacer las cosas bien como manda el Señor. Porque dice que la risa del necio es como el estrépito de los espinos. Y me puse a pensar sobre este término, ¿verdad? El estrépito de los espinos. Y sí, algo que lo viví en muchos años siendo niño. Yo veía cuando se prende el fogón, ¿verdad? No sé si muchos, hoy todavía algunos jóvenes saben sobre cuando ponen piedras y se pone un fogón y se atiza con madera para que haya fuego. Inicialmente se echaba algún papel o algo con algún producto que fuera fácil de encender una llama. Y traíamos también bastante rastrojos, hierba fina para que avivara el fuego. Y había algunas, no recuerdo que sea trigo, pero sí algunas hierbas pequeñas que traían sus semillas, sus pepitas. Y cuando comenzaba a arder esto toteaban, ¡pam! Sonaba, ¿verdad? Como dijéramos en esa época, una mini guerra. Pero
la idea de esto es que estas pequeñas hierbas secas que utilizamos para comenzar el fuego, porque después sí se mete ya la madera mucho más gruesa, más consistente, la que da el verdadero fuego. Es eso, cómo algo tan sencillo puede encender un grande fuego. Y aún lo anuncia, haciendo su ruido, su estrépito. Pa, 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 pa. Entonces, aquí el sabio hace esa comparación, ¿verdad? Dice, la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y así era. Su anuncio de que un grande fuego viene, algo no muy bueno se acerca. Ese es el necio. Pero muchas veces no ponemos cuidado, o muchas veces estamos dentro de ese grupo de la necedad, de encender un grande fuego y causar muchas situaciones complicadas o difíciles. Y dice el sabio ahí, esto es vanidad. Y recordemos que vanidad es lo que hace el hombre creyendo que no necesita de Dios, lo que hace el hombre creyendo que es poderoso, que todo lo logra por sus propios medios. Eso es. Entonces nos hace la invitación a que no seamos necios, porque con algo tan pequeño podemos crear algo muy grande que va a ser incontrolable, incluso en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Y en el verso 7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Entonces dije, ¿por qué la opresión hace entontecer al sabio? Entonces busqué la palabra opresión y encontré que opresión es sometimiento, someter, perseguir, vigilar muy de cerca o tratar a alguien injustamente. Entonces, este tipo de cosas puede ser una persona muy sabia, muy recta, muy conocedora de la palabra en su vida personal, ¿verdad? Hacer las cosas como son, así como nosotros los cristianos buscamos ser esa persona, ¿verdad? Ser sabios en todo, porque proviene de la palabra del Señor. Pero cuando hay opresión, ahí está el enemigo, ¿verdad? El enemigo nos somete, Satanás busca, como lo decía hace un momento, o nos vigila muy de cerca, nos persigue y nos pasan cosas, aún siendo cristianos, nos pasan cosas. No olvidemos la historia de Job, que Dios le dio permiso a Satanás. Haz lo que quieras, pero no le toques su vida, su cuerpo, su vida. Y vea todo lo que pasó. Entonces, podemos cometer errores y llegar a una situación complicada o diferente de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestro corazón, eso nadie nos lo va a quitar. Entonces, por más que haya opresiones y situaciones generadas por el mismo hombre y con la ayuda de nuestro enemigo Satanás, ¿verdad? Entonces, podemos cometer errores. Podemos, de pronto, por nuestro propio medio, nuestra naturaleza humana, cometer errores. Pero debemos acudir siempre al Señor, debemos tener la fe y la creencia en Él para no dejarnos llevar por estas cosas. Hay que tener la fe y la creencia en el Señor siempre, y no que esta opresión, como dice, a cometer cosas tontas. Y dice, y las dádivas corrompen el corazón. En el verso 7, ahí complementa con y, las dádivas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay algo que aparentemente es bueno y nos agrada y nos gusta y nos dejamos llevar por esto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en la empresa, allí para los diciembres llegaba un correo y ese correo decía, y más que todo para los jefes, que se abstuvieran de recibir obsequios de los proveedores, porque esto era, en sus términos, no era es peligroso, porque tú recibes, y ahí daban siempre licor y agendas y este tipo de cosas, y le llegaba a los jefes, y nosotros, bueno, no, pero a ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos como jefes tenían compromisos con ciertas empresas de firmar nuevos contratos, de realizarles grandes compras. Entonces, al recibir esa dádiva,
deberían como sentirse comprometidos, ¿verdad? A continuar, a retomar cuando de pronto no era necesario, hay que cambiar las cosas. Entonces, esa contraprestación es lo que se debe evitar, y aquí lo dice, ¿verdad? Las dádivas corrompen el corazón. Entonces nosotros debemos ser justos en lo que es. Y dice Jesús en el Nuevo Testamento, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No es mío, simplemente, y si hay negocios, como son los negocios. Hoy en día se utiliza mucho esto. Hoy en día acá hay la contratación de una empresa de vigilancia. Lo primero que le dicen es, ajá, ¿cómo es la cosa por debajo de cuerda? ¿Qué nos vas a dar? Que necesitamos aquí cámaras de video. ¿Qué nos vas a dar? O sea, cosas, ¿verdad? Y entonces las empresas que están proponiendo el que más dé al mejor postor para después prestar un mal servicio, porque se quedan sin dinero para poder cumplir con todo. Entonces debemos ser correctos y honestos en todas las decisiones y en todo lo que estemos comprometidos material y económicamente. Y ahí se refleja entonces cómo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo haciendo las cosas como son. Las dádivas corrompen el corazón. Hay que tener claro eso. No dejarnos llevar por las cosas, y son muy pequeñas, cosas buenas y bonitas, pero muchas veces nos dejamos llevar. O por la emoción, o por la necesidad, o por cualquier otra razón. Debemos ser siempre rectos, porque así demanda el Señor. Que seamos ni para favorecer, ni para desmejorar. Lo justo, ¿verdad? El Señor nos enseñó la justicia. Entonces, ese soborno, como dice acá, ¿verdad? La dádiva es un soborno, precisamente. Hoy en día vemos mucho soborno por muchas situaciones. No debemos estar participando de estas cosas. Versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El fin del negocio, dice que es mejor el fin del negocio. O sea, son cosas tan básicas, las hemos vivido, ¿verdad? Ya hemos experimentado muchas de estas cosas y ya Salomón también las experimentó y las dejó escritas para aquellos que todavía muchas cosas que no hemos experimentado. Pero acá dice mejor es el fin del negocio que su principio. Bueno, todos de pronto habremos incursionado en algún negocio, compra, venta, fábrica, todas estas cosas. Al principio es difícil. Muchos arrancan con pérdida, ¿verdad? El que alquila un salón, un almacén para poner sus productos y a pagar arriendo, arranca con pérdida, porque a ver si se vende, a ver si se mueve. O muchos arrancan un negocio con una ganancia tan pequeñita que no, pero esto no da ni para vivir, ¿verdad? Entonces es difícil, por eso dice, mejor es el fin, porque después de mucho tiempo un negocio ya tú sabes si el negocio sí te da, si el negocio sí prosperó, o terminas lleno de deudas, endeudado por todo porque el negocio fracasó. Y por eso dice que es mejor el fin. Porque cuando te metes en como decía mi mamá, te metes en esa vaca loca, ahí vas. Pero mejor es el fin, ya se acaba todo. Se acaba la preocupación, se acaba el dinero, o quedas con todo el dinero, porque no siempre es pérdida cuando tienes toda la ganancia, pero decides ya descansar, dejar esto. Entonces ahí es como que lo mejor, ¿verdad? Y es algo muy bueno. Al principio no se sabe cómo se va a ir, pero al final, ya cuando se termina algo, si me fue bien, o simplemente bancarrota y a pagar deudas. Pero descansa ya de tantas cosas. Estos son los proverbios, como decía, de vida, que nos enseñan de la experiencia humana, pero tienen un propósito, ayudarnos a crecer, a entender las cosas, a tener sabiduría, como también a tener disciplina. Y todo esto está aquí en la palabra del Señor. Nos enseña sabiduría, disciplina, y lo estamos viendo acá con el sabio Salomón. ¿Cuánto hace que él escribió estas cosas? Y hoy en día las vemos y es igual, eso no ha cambiado. El ser humano seguimos igual, ¿verdad? Con las mismas experiencias, las mismas cosas. Entonces, el versículo 9
No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo. Tremendo. El Señor Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. Todos sabemos eso y lo habremos dicho, airaos, pero no pequéis. Porque el Señor Jesús experimentó eso mismo. Y aquí el sabio también lo experimentó porque su vida fue toda una experiencia de vida humana. Teniéndolo todo, toda la riqueza del mundo la tenía Salomón, no le faltaba nada. Y pudo experimentar todo este tipo de cosas. Entonces, él dice que no nos enojemos. Y hay un dicho por ahí que dice, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20. A veces tenemos que contar hasta 100, porque somos de un carácter bien pesado. Hay que reconocerlo. Y cualquier cosa nos saca de quicio. Y es difícil. Y esa es nuestra experiencia. Cada uno sabemos, ¿verdad? Yo exploto mucho. Tremendo. Y no es fácil. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude para que este enojo no sea así, sino que verdaderamente contemos hasta 10, hasta 20 y que nos ayude a crecer, a ser pacíficos, a ser un poco más como que entender las demás personas. A veces hay cosas que se salen de las manos, pero tenemos que todos aprender a ser pacientes. Entonces dice, no te apresures a enojarte. No nos contemos, ¿verdad? Lo digo y a veces ni lo practico. No cuento ni uno porque como antiguamente se sale de la ropa, ¿verdad? O sea, antiguamente hacían eso. Tremendo. Entonces la invitación es para que cada día pensemos las cosas y escuchemos los consejos que del Señor nos da. A pesar que muchas veces lo conocemos, lo sabemos, lo entendemos, pero no aprendemos. No somos capaces. ¿Qué pasa? Bueno. El verso 10 dice, nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y sí, he escuchado esa expresión que dice, todo tiempo pasado fue mejor. No lo creo mucho. Siempre la raza humana es la misma, el Señor es el mismo, Jesús dice, ¿verdad? Yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso. Pero decimos eso, ¿verdad? Todo tiempo pasado fue mejor. Para mí fue mejor. Los de mi época, los 60 años, en aquella época vivíamos felices, éramos niños, no teníamos computadores, no teníamos redes, no teníamos celular. Fue una vida muy deliciosa, muy agradable, ¿verdad? En el campo, en la ciudad, en los pequeños pueblos, con tantas libertades. Eso fue increíble. Maravilloso, recordamos esos tiempos. Quisiéramos volverlos a tener. Pero ya pasó. Hoy tenemos hijos, ya nietos, y para ellos esa vida es retrógrada. ¿Qué hacer esto o aquello? No. Ellos hoy en día es el computador, que la máquina de escribir. Máquina de escribir? Eso no, hoy en día es el computador, la impresora, ¿verdad? Y así muchas cosas. Entonces para ellos eso es retrógrado, eso ya es difícil para ellos. Para nosotros es diferente y para ellos ya es diferente porque es otra época. Y vendrá otra época en que para ellos, lo que hoy están viviendo, esto será retrógrado para las generaciones futuras. Ya por ahí escuché la noticia, cómo avanza la ciencia, ¿verdad? El hombre no se cansa de buscar cosas, para bien o para mal, pero ya escuché que las vacunas o las inyecciones no van a ser más con jeringa. En pandemia se dedicaron muchos a hacer estudios, se concentraron a hacer cosas, pruebas. Ahora, según escuché ya, las vacunas vienen en polvo, un sobrecito, pero ya no hay jeringa. Es un aparatico donde se va a colocar ese polvillo que viene a presión. Me imagino que es presión de aire. Se coloca en la piel, en el sitio, y a presión le va a traspasar la piel. Recordemos que nuestra piel es porosa. Hay que saber eso. Cuando yo sudo, esos poritos abren y sale el sudor. De la misma manera, el efecto contrario. Entonces, así como sale el agua y el sudor, el efecto contrario es que penetra en la piel muchas cosas. Eso lo hemos vivido en nuestra piel, en nuestros cuerpos. Entonces ya está, desde que comenzó en el proceso de pandemia, ya lograron encontrar
poner vacunas, poner inyecciones en polvo y sin jeringa. Buena noticia para los que le tenemos miedo a esa jeringa, a ese chuzón. Bueno, fíjese, entonces para nosotros eso es algo novedoso, para muchas generaciones más adelante eso va a ser normal y que cuando se le hable de la jeringa, de la aguja, eso va a ser retrógrado. ¿Eso qué? Eso es del pasado, eso muchas veces ni se lo creen que existió. Entonces no debemos hablar, como dice aquí Salomón, dice que decimos que los tiempos pasados fueron mejores. No, cada uno vivimos nuestra época. Lo importante es vivir en el camino del Señor. Y ahí encontramos esa igualdad. Que no nos hagamos esa pregunta porque estamos siempre hablando de nuestra parte material, de nuestra parte física, de lo que nos rodeó o no nos rodeó. Es importante saber que el Señor dice, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces ese es el punto donde sí encontramos igualdad y podemos decir, sí, antes de yo ser cristiano era esto, aquello, lo malo. Después de ser cristiano, sí, ya soy otra persona. Ese es el punto de inflexión donde debemos pensar. El tiempo pasado no fue mejor, este sí es mejor. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ya no pensando materialmente, sino espiritualmente. No digamos todo tiempo pasado fue mejor. No, falso. No éramos cristianos, no estábamos en los caminos del Señor y hacíamos cosas terribles o malas o indebidas. Hoy en día estamos en el camino del Señor y la cosa es mucho mejor. Entonces, todo tiempo pasado no fue mejor. Todo tiempo futuro o actual sí es mejor. Fíjese cómo el Señor nos ayuda a discernir, a entender cosas y a aprender. Entonces, disfrutemos de este tiempo que es mejor. Pero espiritualmente, pensemos espiritualmente. Nada de material, nada de económico, porque el Señor nos va dando de acuerdo a su santa voluntad. Y Él dice que todo lo será añadido. Él ve por nosotros. Hay que tener fe, hay que tener realmente la creencia. Bueno, se acabó el tiempo, me pasé. Dejemos hasta aquí la palabra del día de hoy. Les invito, vamos a cantar otro himno. El himno 133. Perdón. 138. 138 se llama Tras hermoso lucero. Tras hermoso lucero los magos viajaron llevando regalos preciosos y llevaban regalos preciosos al rey que deseaban venir a adorar. Al llegar a Belén, ved qué bella. Al llegar a Belén, ve la estrella, con su luz alumbraba un establo, y allí en el heno dormía el gran rey. En el campo pastores cuidaban ovejas y vieron un gran resplandor. Luego el ángel del cielo les dijo, os doy nuevas que hoy nació el Salvador. Muchos ángeles bellos cantaron, al Señor, al Eterno adoramos. Los pastores buscaron al niño y allí en el heno dormía el gran rey. Ofrecieron los magos al niño Jesús ricos dones con gran devoción. Los pastores humildes le dieron cariño eterno y de fiel corazón. Yo también, oh Jesús, hoy me acerco
hoy te adoro y te ofrezco mi vida, regalo de amor, haz en ella tu trono, mi rey. Ojalá que así sea como cantamos: Señor, te ofrezco mi vida. Ese regalo de amor es lo que le podemos dar al Señor. Haz en ella ese trono, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando hicimos decisión de fe, somos el templo del Espíritu Santo. Que eso se cumpla y que eso sea lo que realmente anhelamos. Bueno, entonces dejamos aquí por el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y por esa gran obra del Señor Jesús que nos ha dado vida eterna en los cielos. Entre tanto, ponemos en tus manos este día para que nos cuides, Señor, y nos protejas. Damos gracias por todas estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues, entonces quedamos despedidos. Bendiciones para todos y hasta otra oportunidad.